Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Estamos en uno de esos episodios que hacen florecer el bosque. De esos que ojalá nos lleven a muchas nuevas ideas, porque tengo una invitada excepcional que fue secuestrada del bosque para acompañarnos acá en el podcast. Me encuentro con Maya Errázuriz. ¿Cómo estás, Maya? Hola, muy bien. Quien es curadora y editora de investigaciones que se centran en el arte y la ecología. Y actualmente se desempeña como directora de arte y publicaciones de Fundación Mar Adentro, donde impulsa una microeditorial de una fundación. Lidera investigaciones curatoriales y está a cargo del programa de residencias del Bosque Pehuen, que busca abordar la conservación de un bosque desde una perspectiva transdisciplinar. Eres todo un micelio. ¿Cómo es que lo logras? Yo creo que igual soy como... Siempre tengo un momento del año que estoy así como pensando... y dije que sí a muchas cosas. No debía hacer eso. No debería haber hecho eso. Y ahora tengo que cumplirla. Y me arrepiento un poco, pero después igual obvio que sigo. Pero siempre como que parto el año diciendo ya, este año va a ser más tranquilo. Quizás voy a hacer menos cosas. Y sí, siempre me gusta hacer un poco de todo. Así que sí. Hago lo que puedo. Yo creo que eso es lo importante. Es claro que desde la Fundación Mar Adentro han estado como planteando muchas semillas, porque es una fundación que desde el 2011 ha estado creciendo un montón y que de hecho ya es un importantísimo agente cultural de todos los ecosistemas que unen arte, ciencia y naturaleza, ¿ya? Y el capítulo de hoy se va a tratar justo sobre eso, en el fondo, cómo se puede explorar creativamente la naturaleza a través de los ojos del arte y de la ciencia, que es como para tesis doctoral igual. Pero ¿cómo lo están haciendo ustedes? Como que quiero que me cuentes un poquito desde la fundación y desde tus roles curatoriales, cómo están abordando estos vínculos. Bueno, como primera cosa yo creo que es interesante, me siento muy afortunada de poder trabajar en una fundación en el que el mismo equipo somos de distintas disciplinas. Entonces tenemos un área de arte, que es donde trabajo yo, pero también está un área de aprendizaje y de conservación. Y eso implica que cada uno de esos equipos vienen de distintas disciplinas, ya sea la biología o más mediación artística, educación ambiental. El equipo de arte somos todos desde las artes visuales principalmente, o historiadora del arte en el caso mío. ¿Esa es tu definición? Porque los escuchas no van a perdonarnos que no hayamos hecho la pregunta de cómo estás germinando y quién eres, cómo te defines. Bueno, sí, soy... creo que como de origen historiadora, después La semilla. Sí, después me fui yendo más en... No tomé como un camino muy académico, por decirlo, sino más bien como llevarlo a la práctica y más desde, como aprender desde el hacer. Yo creo que eso también me caracteriza. Sí, y eso como de tener, o sea, siempre tengo esta como nostalgia por el pasado, que es muy como de historiadora, y sí, querer como proyectarlo hacia el presente. Entonces, bueno, eso como me defino yo. Aporta todo este diálogo multidisciplinar de la fundación. Exacto, en el sentido de que el trabajar transdisciplinariamente hacia afuera o con los proyectos de la fundación implica igual ponerlo en la práctica en lo interno, ¿no? Y entonces es interesante eso, como ponerse en la práctica del día a día del trabajo con colegas, el cómo hacer la transdisciplina y eso luego proyectarlo y que permee como los valores y los principios y los objetivos de los programas de la fundación. Funcionan entonces como muy ecosistémicamente hablando. Sí, sí. De hecho, como que hablamos de... Nosotros como que tenemos, en vez de áreas, son como dominios y estos dominios como que se entrecruzan entre unos y otros y cada uno tenemos nuestros ecosistemas, como el ecosistema de arte, de aprendizaje y conservación, y que se van uniendo en distintos puntos de los distintos programas que cada área lidera, pensándolo siempre como en esta mirada ecosistémica. Entonces, y desarrollan contenidos también como, y ese organigrama que han estructurado,
está inspirado en procesos naturales, me imagino. Sí, ahí trabajamos mucho con una persona que se llama Ronald Sistek, que él se dedica a harto asesoría organizacional y nos ha enseñado mucho eso de mirar cómo formar equipos inspirados en las formaciones de la naturaleza y cómo ir entendiéndolo como sistemas complejos que van cambiando y que a medida que evoluciona una organización también va teniendo distintas necesidades y que nada es necesariamente muy fijo. Obvio que siempre es necesario tener estructuras, claro, porque si no uno puede caer en el caos, pero es como una forma bien dinámica de pensar en estructuras. Y eso también permea como el quehacer de la fundación. Y bueno, dado que están estableciendo como estos cruces, esto también es para conectar con públicos, con audiencias, con pensantes. ¿Cómo vehiculan sus procesos creativos para poder, primero, cimentar esta observación hacia la naturaleza desde un foco creativo, por así decirlo, ya, o cultural? ¿Y cómo sacan eso hacia afuera? ¿Qué tipo de traducciones de lenguaje intentan establecer para lograrlo? Tenemos el gran proyecto de la Fundación, que es Bosque Pehuen, que es un área de conservación que administramos a las afueras de Pucón. Estamos ahí colindando con el Parque Nacional Villarrica. Y ese es nuestro núcleo de la Fundación y lo que al final es lo que nos inspira en todos los distintos programas y como que todo pasa un poco por ahí y después sale de otra forma, ¿no? Entonces... Es su hábitat principal. Es nuestro hábitat principal. Vale. Y dentro de Bosque Pehuen, claro, hay un trabajo muy fuerte de conservación desde la ciencia y todo el trabajo que hace el equipo de conservación, que es administrar y mantener el cuidado de esta área. Pero nosotros también hacemos este programa de residencias que mencionaste en mi bio, que es el programa de residencias Bosque Pehuen. Y el equipo de aprendizajes también trabaja mucho con docentes y formación de docentes. Tienen un programa que se llama Docente Activo, que es, pero joyísima. Sí, que busca justamente mezclar metodologías de la mediación artística con la educación ambiental e ir entregando herramientas que puedan ser aplicadas en contextos escolares. Y que también visitan Bosque Pehuen y aprenden de distintas temáticas de ecología dentro del bosque y esa experiencia luego se lleva a los estudiantes. Y el programa de residencia también, o sea, nosotros invitamos a artistas, investigadores, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, a interactuar en este bosque y a entregarle conocimiento e investigación desde distintas disciplinas, pensando siempre en cómo aportarle a la conservación de este lugar. Y de ahí la forma que toman finalmente como la creación o la divulgación de esos conocimientos va cambiando según el equipo humano que va tomando forma ese programa, ¿no? Entonces, al final sí terminamos haciendo exposiciones en algunos casos, programas públicos, libros, talleres. Entonces, ¿sabes? Como que los distintos procesos creativos se van viendo materializado en esos distintos formatos. Y como curadora y también como editora, ¿cómo es el proceso de... No me gusta extraer porque va a sonar como extractivismo, pero en el fondo como de traer el bosque hacia estos espacios culturales, ya sea en escuela? ¿Cuáles son los principales desafíos que existen para que en el fondo se genere un diálogo entre las instituciones cuando el bosque visita las instituciones, pero también cuando las instituciones, imagino, van al bosque? Como, ¿en qué te fijas? ¿Cuáles son las principales ideas que mueven cómo establecer esas conexiones? ¿Y por qué crees que son necesarias? Si es que lo crees. El tema del extractivismo yo creo que es el desafío más grande. También es el hecho de que Bosque Pehuen no es un área natural que está abierta a público constantemente. Está pensado como un laboratorio al aire libre de investigación y para efectos de conservación. Entonces, no digamos que es un lugar que recibe constantemente a personas y que está en contacto con personas todo el tiempo. Entonces el desafío está en cómo esto sale de Bosque Pehuen, ¿no? Que no quede como en un grupo nucleico que es el que tiene como el acceso en ese momento. Y entonces ahí uno empieza a pensar en como distintas estrategias de difusión de lo que sucedió en ese momento íntimo que no es replicable finalmente, claro, ¿no?
Y eso es algo que claramente siempre se hace en conjunto con los mismos residentes o quienes estén investigando en ese lugar, ir pensando en cuál es la mejor forma de traducir esa experiencia finalmente. Y creo que eso es lo más, al menos para mí, lo que me parece más interesante como desde mi trabajo, que es ir acompañando y apoyando esos procesos de traducción de procesos creativos y de investigación, y cómo ir encauzándolo en vías o momentos que son para compartir con un otro que no formó parte de esa experiencia. Me gusta mucho porque uno de los programas que tienen, que creo que materializa mucho ese deseo de poder como traducir en experiencia y de compartir, es Poligonal, que de hecho va a tener una fantástica sesión en el Centro Cultural de España. ¿Me puedes contar un poquito de Poligonal? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? Y en el fondo, ¿cuáles son los procesos creativos detrás de la curatoría de cada contenido? Porque Poligonal ya va en su 5ª versión. Uh-huh. Y se va a continuar desarrollando y tiene un enfoque nuevo en cada oportunidad. De hecho, tiene... ¿cuál es el enfoque de esta edición? Se llama Atravesar Imaginarios, sí. Mira, sí, Poligonal partió el 2019. 19. Eso. Sí. Con esta idea como de ir pensando en cómo ofrecer un espacio de diálogo entre las artes y las ciencias, que ahora yo creo que uno lo dice y es como hay montones de instancias y se está hablando un montón. Estamos con los pioneros, para que lo sepan. No sé si los pioneros, pero nada, queríamos aportar, ser unos más que estén contribuyendo como a ofrecer esos espacios de diálogo. Y parte así y súper experimental, y siempre pensábamos en esto como de... que a veces pasa mucho con los diálogos de arte y ciencia o como transdisciplinares, que se quedan mucho en el que yo vengo del arte y esta es mi mirada, yo vengo de la ciencia y esta es mi mirada, y mucha gente queda un poco con eso de, ya, pero ¿cómo se aplica esto, no? O cómo se ve más tangible ese cruce más allá de como juntar a dos personas que estén trabajando en un mismo tema. Entonces eso también siempre nos hemos preocupado de ir juntando personas que quizás ya hayan trabajado juntos antes o que estén en procesos que impliquen ya el trabajo de la transdisciplina y que puedan muy concretamente explicar cómo se aborda el trabajo transdisciplinario. Y finalmente es cómo la conservación se puede abordar transdisciplinariamente. Y este espacio de encuentro también fue evolucionando en que no solo sea como un panel, como un lugar que uno va y escucha un diálogo, sino que también te entrega una experiencia desde distintos sentidos. Entonces nos interesó siempre incorporar el arte sonoro como un componente sensorial importante, como un lenguaje sensorial interesante, como para ir haciendo más diversa la experiencia. Claro. Después el diálogo propiamente tal, y también siempre como una instancia posterior al diálogo de compartir con quienes participamos o estuvimos o asistimos a ese diálogo, y que también como que siga la conversa y que eso también sea como compartiendo algo para comer o tomar, y como que se genere ese encuentro a veces entre pares y a veces no, y que justamente buscamos como convocar a personas del mundo del arte, del mundo de la ciencia, personas que les interesa acercarse a estos temas y que se junten en un espacio. Entonces tenía como ese principio del encuentro muy, muy presente, y de justamente pensar en cómo ir entregando conocimiento sobre la conservación de la naturaleza desde distintos lenguajes. O sea, es un terrario artístico, en cierto sentido, como claro, que ponen hartas cosas y las hacen como coexistir, pero que se imbriquen, no solamente no solo la puesta en contacto. Sí, y también cambiar en dónde hacemos Poligonal. Entonces lo hacemos siempre en Santiago, pero el lugar en Santiago ir variándolo cada año, porque también es como una invitación a codiseñarlo con el espacio que acoge el programa y que adquiera como una característica distinta de acuerdo a la programación que tiene ese espacio, la audiencia que tiene ese espacio, el propósito, la mirada. Entonces así también uno va como diversificando el encuentro, ¿no? Como las personas que llegan a este lugar, las personas que llegan a estos temas, moverlo en distintas partes de la ciudad justamente para ir variando el acceso. Eso también
un componente importante, y también es pensar cómo la espacialidad de un lugar te entrega una experiencia específica. Y también está interesante eso porque en el fondo es necesario generar nuevos discursos de cómo entendemos estos cruces desde dispositivos creativos o desde la institucionalidad, los cruces de arte, ciencia y naturaleza, porque los discursos también se replican. Entonces si no se van fragmentando, si no se generan nuevas dinámicas, genera un ecosistema lábil, como con pocas especies, por así decirlo. Claro. ¿Cómo han visto ustedes la evolución del abordaje de estos temas en los... ¿Cuántos años? La fundación está desde el 2011. Entonces, desde el 2011 en adelante, ¿cómo han visto que ha evolucionado el diálogo sobre los cruces que tiene que haber entre arte y naturaleza? Es una percepción sensible, no tiene por qué ser un dato académico. Sí, es como difícil entregar un diagnóstico, por decirlo, claro. Pero sin duda hay más presencia, hay más diálogos, hay más participación, no solo a nivel Chile, sino que a nivel global ya se entiende que hablar del cruce entre el arte y la naturaleza y la ecología ya permea el mainstream, por decirlo, ¿no? Entonces, antes, no sé, hace 10 años uno hablaba de estos temas y a veces sonaba como un poco críptico, o que no se entendía muy bien, como si es que en verdad aportaba. ¿Como un criterio de relevancia, dices? Claro, o como que la gente muchas veces quedaba en decir, ya, ok, como que veo que hay gente que puede tener miradas similares desde distintas perspectivas, pero ¿cómo aporta este cruce? Como en qué. Y yo siento que como que la evolución ha ido en ir avanzando, en materializar ese cruce en acciones concretas. Y yo creo que eso se ve más en el tipo de investigación que los artistas están haciendo en torno a la ciencia, la tecnología y la naturaleza. Y también siento que hay mayor apertura desde las ciencias a entender el arte no solo como una disciplina que puede retratar un concepto, o como decir, ok, el arte me sirve para dibujar un esquema de mi paper, sino que siento que hay un mayor enfoque desde las ciencias naturales también, de entenderlo como una necesidad a la hora de divulgar el conocimiento que están produciendo finalmente o desarrollando. Claro, o incluso de vehicular nuevas búsquedas científicas, como en el fondo no entendiendo solo el campo de la representación del arte. En la ciencia yo creo que también ha incorporado mucho la idea de pensamientos divergentes para vehicular nuevas investigaciones. Sobre todo quizá en el contexto de la crisis climática actual, que en el fondo hay problemas que la ciencia no ha podido resolver. Sí. ¿Cachai? ¿Cómo enfrentan ustedes eso desde sus cruces, desde los trabajos del arte? ¿Cómo están abordando el tema creativamente de enfrentar una crisis climática? Si es que la están abordando así, porque también podría tener otro enfoque. Sí, yo creo que hablar de, en el fondo, entregarle como a los proyectos de arte y ciencia la responsabilidad de resolver el cambio climático. No, sin duda que no, y no la tienen ni deberían tenerla. Exacto. Pero es un tema tangencial que no pueden tampoco ignorar, ¿cachai? Totalmente. Yo creo que está súper ligado como a la amplificación de lenguajes, como la creación de otros lenguajes para hablar de esta crisis, que finalmente siempre va de la mano con aportar a la educación ambiental. Y que ese es el aporte que puede otorgar este cruce. Y los que venimos desde las artes también siempre luchamos, yo creo, y no sé si es un capricho que tenemos desde las artes, de que las artes también somos una disciplina que produce conocimiento, o sea, que genera conocimiento, que genera investigación también. No es solo una disciplina que causa una emoción o causa una impresión o retrata algo visualmente, sino que también somos investigadores. Claro, es solo una de las funciones y solo asociado a los resultados, ni siquiera a las prácticas. Y somos súper articuladores. Al final la disciplina del arte, yo encuentro el arte en su núcleo es esa como una capacidad muy alta de observación, muy muy alta, y una capacidad muy alta como de
vincular muchos temas en una obra finalmente, o en una investigación, y de todo tipo de investigación, desde el testimonio, desde la lectura, desde la observación, desde, no sé, desde el gesto, desde los sentidos. Entonces, al final, no sé ahora a qué iba con esto, pero... Estamos viajando por el bosque, no te preocupes. Como que al final esa es como la capacidad muy fuerte que tiene, que es como innegable desde el arte, y que estamos, yo creo que desde las artes, tratando de convencer hace mucho tiempo a las otras disciplinas, como trabajen con nosotros, ¿no? Entonces, y yo creo que antiguamente había como... o uno se siente un poco relegado por parte de las otras disciplinas como en ese valor, y creo que eso ha evolucionado y cambiado. Claro, porque en el fondo las funciones mercantiles de la sociedad pusieron en valor quizás otros tipos de prácticas y como desdibujaron esos espacios que el arte también tenía. Como se pusieron en valor ciertos elementos del arte, como decías tú, la función carmínica, la función representativa, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Oye, y volviendo a los cruces como entre arte y naturaleza, tú como curadora, ¿cómo se puede como ejercer curatoría sobre el medio ambiente en cierto sentido? Bueno, lo haces sobre los procesos artísticos, pero ¿cómo te aproximas a las materialidades con las que trabajas, de las obras, pero también en su relación con los ecosistemas que, no voy a usar la palabra que dije que no había que usar, pero representar, a las que adhieren o refieren o se acercan? O sea, al enfrentarse a estos proyectos, creo que uno tiene que constantemente hacerse muchas... Como que el gran desafío es no... es como ser lo más consecuente posible, y es difícil porque al final estamos todavía como en un proceso de aprender cómo ser más consecuentes con ser un arte ambiental, por decirlo, o cómo ser un arte sustentable, porque uno también se va viendo enfrentado a la realidad sistémica finalmente, que no te permite hacerlo ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de pensar en una residencia, como hablábamos antes, cómo no caer en prácticas extractivas, ¿no? Que uno esté hablando de la naturaleza, que algún artista o nosotros, agentes culturales, como que tomemos el conocimiento de la naturaleza y lo llevemos o trasloquemos a otro lado, y que ese territorio después nunca ve el resultado de eso, claro, ¿no? Que también pasa en la investigación en todas las disciplinas, no solo en las artes. Pero después también hay muchas preguntas de hacerse como sobre la materialidad ocupada en un proyecto como llamado arte ambiental o ecológico, tanto museográfico como de la obra misma, o cómo hacerse cargo de el posterior de esa obra después de haberla sido montada en un lugar, y después del desmontaje que hacer con los residuos de esas exposiciones. Como respetar el ciclo del arte, exacto. Así como esta idea mucho más integral de sus estadios, que no solamente la fase expositiva, sino que evolucionará hacia otros lugares. Claro, y también es como pensar mucho en la reciprocidad presente en hacer proyectos de arte y naturaleza, como entendiéndolo como un ente más en un ecosistema, y cómo poder entregarle algo a ese ecosistema a raíz de tu aporte o tu trabajo, ¿no? Y que no sea solo algo para uno, sino que es para un otro, quien sea ese otro, ¿no? Entonces, claro, hay momentos en que uno se siente como... al menos yo muchas veces me siento como siento que no estoy siendo consecuente con ciertas cosas. O sea, cada práctica tiene una tensión, naturalmente. No tienes que sentirte mal, por favor, Maya. Entonces, eso. Y también es importante, o sea, yo creo que al final es importante en los proyectos de arte y ciencia, arte y naturaleza, arte y ecología, tener presente el qué es lo que vamos a comunicar y por qué vamos a comunicarlo, y cómo, con quién. Entonces, el valor es, o sea, en el fondo, al final es como un constante proceso, nuevamente, de traducción
de procesos, de experiencias y de lenguajes. Y es un intercambio de saberes, finalmente, ¿no? Entonces, sí, es como tener constantemente ese momento como de avanzar, poner en la pausa, como hacerte esas preguntas medias éticas, finalmente, en torno al proyecto y seguir avanzando si es que logras como contestar bien esas preguntas. Me gusta mucho porque en el fondo veo que parte de los procesos y las preguntas que se están como haciendo, que te estás haciendo también como curadora y como parte integral del proyecto de la fundación, es que están pensando mucho en la otredad, lo que da cuenta de que el proyecto es muy sistémico, muy ecosistémico, por lo tanto, hay mucha retroactividad en el fondo entre las partes. ¿Cómo lo hacen cuando, por ejemplo, hay problemas o disimilitudes de lenguaje, ¿cachai? Como ya dijiste que es muy importante traducir lenguajes, ¿vale? ¿Qué pasa cuando esos lenguajes parecen no conversar? Como ¿hacia dónde empiezan a buscar para, como proceso creativo, para poder como imbricar comunidades, como unir a las partes? Tienen los procesos de mediación, pero por ejemplo ustedes hacen un gran trabajo audiovisual que es muy sensorial, tienen documentales muy bonitos y muy breves en su página de YouTube. Sí, en el YouTube, sí. Entonces, ¿qué tipo de acercamientos les ha permitido conectar las comunidades con sus contenidos, básicamente? ¿Y cómo desarrollan esas estrategias? Una gran pregunta. Bueno, como la pregunta. No, pero están en constante, es su proceso creativo constante, me imagino. Sí. Pero en el fondo, bueno, ¿cómo lo están haciendo hoy? ¿Cachai? Porque también no puedes tener la misma interlocución todo el tiempo. Si quieres comunicarte con alguien, tu lenguaje tiene que evolucionar también. Uh-huh. Sí, es como es un proceso de constante de ensayo y error y como de tomarse el tiempo de evaluar lo que uno está haciendo, ¿no? Como a veces uno sobre la marcha de los proyectos deja de lado eso como de tomar un momento de recibir opiniones o de abrir un espacio. A todos nos pasa el tren por encima. De abrir un espacio de recibir la crítica constructiva que te permite ir mejorando la forma en que se está haciendo. Entonces, hemos avanzado, yo creo, harto en como darle espacio a eso también como dentro del proceso integral de la formación de un programa o un proyecto en la fundación, como de verdad ponerle mucho hincapié al tema de evaluación. Y eso te entrega al final como la voz que finalmente estás buscando, que es como recibir las opiniones de quien recibe esta experiencia y entender cómo poder perfeccionarla o trabajarla de mejor forma. Eso yo creo que es un avance importante. Y en el fondo, o sea, la forma está en los programas que he ido mencionando. O sea, es el programa de residencia, es el programa con docentes, es el hacer talleres, es el hacer libros que tengan libros apuntados como a distintos públicos, con distintos lenguajes. Entonces es como también darse la libertad, y porque porque podemos darnos la libertad de pensar en un resultado final según el proceso específico de cada programa o proyecto y no imponer una forma de resultado o de lenguaje o de traducción universal para todas las experiencias finalmente. En el fondo desarrollan mucho lenguaje a partir de muchos procesos de escucha de comunidades muy diferentes. Sí. Que transforman a través de estos programas como holísticamente. Sí, y yo creo que hay ciertos lenguajes artísticos al menos que nos hemos dado cuenta que funcionan muy bien en el bosque y que tiene que ver uno con la dimensión sonora. Es súper efectiva en cautivar un público muy diverso y muy amplio en cómo acercarse a temas muy específicos de la naturaleza, el audiovisual también. Más quizás que las artes visuales como tradicionales, claro, propiamente tal. La danza o la performance también ha sido como como que pensar en reflexiones como desde el cuerpo. Eso también es un lenguaje que siento que ha sido muy dominante en este tiempo, como sobre el cómo adaptar lenguajes relacionados al arte y la ecología. O sea, la inefabilidad del bosque como que pase por incorporarse a él, como no una noción solo conceptual, no es solo aquello que entiendo, sino que cómo lo experimento. Y algo súper sensorial. O sea,
son muy bienvenidas, yo creo, las experiencias que te invitan a escuchar, oler, tocar, sentir el gusto de algo, como el entregar esa experiencia sensorial, que es una forma muy temprana. O sea, todos nosotros desde muy chicos experimentamos el mundo de esa forma, y como en la adultez se va perdiendo un poco eso, como decir... Como una visión de túnel. Como una visión, ¿no? De decir, estoy en un lugar y necesito como oír, tocar, oler, sentir, como para entender dónde estoy en el mundo. Y creo que como enfatizar en eso ha sido súper importante para nosotros y súper efectivo en que cautive también como una audiencia muy, muy amplia. Entonces... en una exposición, por ejemplo, la última exposición que hicimos, que fue sobre las algas del Museo de Historia Natural de acá de Santiago, es una exposición o un formato modular que justamente invitaba a entender las algas desde la escucha, desde el olor, desde su información científica también. Algas alienígenas. Desde el color. Entonces... Y fue súper, súper bien recibido, y mucha gente nos comentó que aprendieron mucho sobre las algas desde una forma muy didáctica. Y al final eso es lo que estamos buscando, que es como encontrar formas de innovar en la divulgación científica a través de mecanismos o formas de acercamiento artístico, ¿no? Quiero llevarte a tu rol de curadora y como que me cuentas un poquito de los procesos creativos de cómo curas los ecosistemas que sometes a estos, o que desde la fundación trabajan para vehicular estos procesos de creación de conocimiento y traducción del lenguaje. Es decir, ¿por qué trabajaste con algas, por ejemplo? ¿Por qué trabajaron con algas? ¿Y qué otros tipos de ecosistemas, o cómo van seleccionando elementos de la naturaleza? Porque si bien hablamos de un ecosistema, toman focos. ¿Cómo van seleccionando esos focos? Es un trabajo súper colectivo. Siempre es algo que se hace como en relación a la mirada de todas las distintas partes del equipo de la fundación también, y las necesidades que cada área va identificando. Entonces, a mí me encanta realmente como la práctica curatorial desde lo colectivo y no tanto desde lo individual, y me parece súper interesante siempre hacer curatorías muy colectivamente. Creo que nos interesa también un montón siempre pensar en ciertos aspectos que han sido invisibilizados o que no se las entrega como tanta atención, y cómo ir llenando esos vacíos. Y porque, claro, en nuestro rol como una institución privada estás también siempre pensando en ese complemento a lo que entrega las instituciones públicas y cómo poder complementar eso. Y también, en el fondo, posicionarse en una vanguardia que expanda los lenguajes, no solamente por ser los más cool, que lo son, sino que por, como en el fondo, hacerse preguntas que no se están haciendo los demás, sino que, ¿para qué? Sí. Y entonces, o sea, en el fondo el proyecto de las algas en verdad es un proceso bien largo de por qué llegamos ahí. Surge de una iniciativa que conocimos a través de otro programa que tenemos, que se llama el Fondo FMA, que es un pequeño fondo concursable que abrimos justamente sobre temas transdisciplinarios de la conservación de la naturaleza, y había un proyecto liderado por Javiera Gutiérrez, que tiene un proyecto que se llama Archivo de las Algas, que ella venía trabajando con esta idea de divulgar acerca de las algas, y a través de su trabajo se conoció la colección de algas del Museo de Historia Natural, que había sido muy poco visibilizada y muy poco expuesta en la historia de la creación de esa colección. Entonces ahí siempre como que para mí eso como ya, ahí hay una oportunidad. En el fondo como que busco harto esas oportunidades, es decir, como estas historias que no se conocen, especialmente como una mirada como desde el archivo. Ahí eres una recolectora, finalmente, de semillitas del bosque. Creo que ahí es como que permea esa mentalidad de historiadora que nunca fui tanto, pero como que me intriga y me interesa mucho la práctica del archivo y cómo pensar los archivos de forma distinta, cómo innovar en la idea de archivo. Entonces cuando llegan este tipo de historias me parecen súper interesantes de explorar.
y siempre, o sea, creo que también no siempre las busco activamente, sino que es como que son proyectos que van llegando un poco a la fundación, que eso también es muy bonito, como de forma más orgánica, y que en ese proceso uno dice como intuitivamente un poco, es como deberíamos irnos por este proyecto, me parece interesante. No todos los proyectos de la fundación se toman de esa forma, obvio que hay muchos que tienen otro tipo de proceso de selección, pero hay una cosa bien intuitiva también de decir, me parece interesante explorar este tema en particular, y eso después se dialoga con las otras áreas y todos empiezan a decir, sí, efectivamente, desde una mirada científica falta esto, desde una mirada de la educación está faltando, como que no se habla tanto de esto en las salas de clase, etcétera. Entonces como que ahí se va complementando el porqué. O sea, pareciera ser que entonces para como vehicular proyectos que vinculen arte, ciencia y naturaleza, necesitas establecer un ecosistema del conocimiento entre las partes. Totalmente, o sea, yo siento que si uno hace un proyecto artístico vinculado a la naturaleza o a las ciencias o a la ecología y no se pone en crítica o en reflexión con esas otras disciplinas, como que siento que no estáis haciendo tanto la pega, o sea, en el sentido un hábitat como que es súper interesante exponerse a que un proyecto que uno lo está pensando desde las artes y que muchas veces nos damos la libertad de ser súper, o sea, que es la maravilla también de lo que abre las artes, ¿no? De poder ser más especulativo, de poder ficcionar, de abrir esas imaginaciones y reflexiones en torno a la naturaleza como para reconectar con ciertos lenguajes, como dimensiones. Pero es súper interesante hablar de eso y que alguien de la ciencia te diga como, oye, pero esto no es ciencia, o sea, como ten cuidado con divulgar algo que no es, ¿no? Claro. Porque igual va a haber gente que lo puede tomar como que es ciencia y no es una ciencia exacta. Y eso me parece súper interesante. Al menos no necesariamente vaya a tomar siempre el comentario, pero es como igual ponerse, como exponerse a esas otras miradas y que las prácticas artísticas también sean criticadas de buena como en el buen sentido, constructivamente, ¿no? Es como en las residencias nos pasaba al principio que uno siempre tiene una práctica, yo siento, cuando uno camina en el bosque, de recolectar mucha materia orgánica, ¿no? Como una hoja, una rama o cierta información que va ahí captando en el camino y lo llevas de vuelta a tu taller y como que empiezas a trabajar con eso. Y muchos de los científicos que trabajaban con nosotros decían, oye, pero ustedes no tienen un protocolo asociado como a la recolección de estos materiales. Claro, alteraste ese ecosistema. Porque en la ciencia nosotros cuando salimos a terreno no necesariamente podemos recolectar lo que sea que nos parece visualmente interesante y llevarlo, porque eso implica como una alteración, ¿no? Y la verdad, antes de eso como que no lo había cuestionado tanto de esa forma. Entonces es súper interesante como poner... Y yo creo que las artes también le hace eso a las ciencias también. Claro. También... Cuestionas el marco referencial. Cuestionas el marco referencial. Y eso es lo que es súper interesante de estar como... exponerse a una forma de hacer de otros e ir como haciéndote ese chequeo mental, decir, como quizás hay algo que debería estar como... reevaluando, haciendo e incorporando en mi práctica también. Claro, en el fondo hay que borronear la línea, pero no para como solo desdibujar las prácticas, sino que para construir un territorio nuevo que permita que sea fértil para las ideas, como que puedan retroalimentarse. Y eso es la transdisciplina para mí. O sea, esa es la definición de la transdisciplina finalmente. O sea, la transdisciplina es un bosque, ¿cachai? Como que no debería tener... La gente debería estar dentro del bosque, no se puede entender como entes aislados, ¿cachai? Como no son una cosa al lado de la otra. Sí. Se tienen que permear, tienen que haber una simbiosis. Oye, y ya para ir cerrando, que te agradezco la conversación porque ha sido un imaginario muy verde además en mi cabeza. Bueno, quizás por lo de las algas. Cuéntame como cuáles son las proyecciones que está teniendo la fundación y qué preguntas crees que deberíamos estar haciéndonos o qué preguntas invitarías a hacernos para vehicular procesos creativos que conecten arte y naturaleza. Que son las mismas preguntas que en el fondo te vas a estar haciendo tú. Entonces, como, ¿qué te estáis preguntando básicamente? Bueno, de hecho, igual la pregunta que nos hicimos para este poligonal, que vamos a hacer junto a ustedes acá en el Centro Cultural de España, que es esta idea de atravesar imaginarios,
fue un concepto, una pregunta que nos ha acompañado en este tiempo, como en este año, y que también nos hemos ido poniendo esa práctica de generar una especie como de pregunta central que nos pueda unir a todos dentro de las distintas áreas de la Fundación y nuestros programas. Y la idea de atravesar imaginarios surge un poco también de esto del tema de la percepción de la naturaleza según el contexto que uno vive y cómo eso influye en la forma en que se puede hablar sobre conservación de naturaleza. Una persona que vive en el norte de Chile o en el centro de Chile o en el sur de Chile, claramente, por las diferencias de paisaje, tienen visiones muy distintas de lo que se entiende por naturaleza, ¿no? Es como acá en la zona central también muchas veces siento que hablamos de que la primera imagen que se te viene a la cabeza de la naturaleza es algo verde, claro, como lo que decías sí. tú recién. Pero no es así en la realidad. Claro, ¿no? Son mucho más variopintos los ecosistemas. Y entonces es como poner eso sobre la mesa y entender que es súper relevante a la hora de pensar en estrategias de conservación de naturaleza, porque es muy fácil también, quizás, no sé, desde un punto de vista urbano, romantizar la naturaleza, como decir, es un lugar prístino, intocado, porque la conservación en su historia o en su inicio tiene esa mirada como de dejar un espacio sin tocar en la naturaleza y no tener esa interacción entre el humano y la naturaleza. Pero hay muchas investigaciones hoy en día que en el fondo demuestran, incluso el mismo, las Amazonas son lugares que se crearon en esa interacción con el humano. Es gracias como al manejo del bosque y la relación equilibrada entre el humano y el bosque que genera esa riqueza. Entonces ahí uno dice, claro, no existe el territorio prístino probablemente en el mundo, ¿no? O sea, bueno, nosotros tenemos agencia global sobre el mundo, ya de una u otra manera hemos afectado todos los territorios. Eso como es innegable. Entonces, como la pregunta va en eso, como ¿es esa la imagen o la percepción de la naturaleza que te debiese guiar en pensar en cómo cuidar y proteger la naturaleza o no? ¿No? Entonces, yo creo que esa es una pregunta súper constante que a mí siempre me interesa un montón, como esto de las distintas definiciones de naturaleza y lo que se entiende por la palabra naturaleza y las asociaciones que uno le entrega. Y eso es aplicable a nivel como general naturaleza, pero también, por ejemplo, en esta exposición de las algas hacíamos preguntas como ¿qué color se te viene a la mente cuando piensas en algas? ¿Qué sonido se te viene a la mente? En otra exposición hacíamos preguntas similares sobre el tema como ¿qué entiendes por patrimonio natural? Asociándolo a quizás como cuando en tu último sueño, ¿qué imagen natural estaba en tus sueños, por ejemplo? Como ¿cuál es la que predomina en tus sueños? Entonces, son esas cosas como de percepción de lo natural, que es lo que a mí me parece como, que es lo que me guía a mí en mi interés, al menos en el trabajo o el proceso de arte, naturaleza, ecología. Te agradezco mucho que nos hayas compartido como los acervos más profundos de tu bosque y respecto a cómo aproximarnos a estos cruces entre la naturaleza y el arte. Dejamos a todos invitados a Poligonal el día 23 de noviembre. Es una jornada que dura todo el día. Se pueden inscribir a través de Fundación Mar Adentro. Es gratis además, así que no dejen de pasar la oportunidad porque se trata de una experiencia absolutamente integral que incorpora lenguajes y traducciones que no son tradiciones, sino que son esfuerzos de colectivización y acercamiento de los ecosistemas. Y los invitamos a seguir pensando en esto porque creo que Maya hizo una reflexión súper interesante respecto a que hay que pensar qué es la definición de la naturaleza. No solamente el cruce, sino que como poder acercarse a entender concepciones que nos cuestionan nuestros propios orígenes. Y quizás así podemos volver a ella en cierto sentido, como entendiéndonos a nosotros mismos. Te agradezco mucho la conversación. Gracias a ti por la invitación y por la conversa y las preguntas muy interesantes. Nos vemos, gracias. Nos vemos en el próximo Caldo de Cultivo. Chao, chao. Chao.
Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.